¿Qué tal? Vamos a seguir con el capítulo, a ver si podemos avanzar un poquito en el capítulo más de templates. Vamos a ir un poquito más rápido. Vamos a compartir la pantalla. Acá, pantalla 2. Bueno, acá nos habla de ficheros de cabecera. Nos dice que prácticamente o sea, el fichero de cabecera normalmente contiene declaraciones de clases, tipos y funciones, pero normalmente las plantillas se incluyen en el fichero de cabecera. También se incluye el código, pero esto es solo en apariencia, claro, porque es un template, en realidad no estás poniendo código. El compilador agarra y tiene que hacer replays de esto, de los tipos que vos le estás pidiendo. Por lo tanto, en este momento no se genera código, porque no sabe qué tipo va a ser. En el momento que vos o sea, cuando ve que en el fichero principal estás llamando al template, o sea, estás creando objetos de esta clase, entonces en ese momento va a crear una clase, qué sé yo, de tipo entero, de tipo float. Entonces en este momento, esto es solo una plantilla, por lo tanto no es el código real, el código se crea posteriormente. Bueno, entonces lo que dice es que conviene crear un archivo, un header o un fichero de cabecera para definir, por ejemplo, en este caso, la famosa plantilla tabla, la define en el archivo .h y le coloca al principio estos, que llama acá fichero, como es estos es una macro, para, si no está, crea una macro que se llama en este caso tabla, por ejemplo. Obviamente, si no está definida, la crea. O sea, si no está definida tabla, define tabla, la define, ¿no? Y este if not def determina el final, ¿no? End if. Entonces, ¿qué pasa? Si no está definida, la crea, la defino, y la primera vez que se ejecuta ya está definido tabla, esta macro, ¿no es cierto? Si después otro más adelante se vuelve a incluir algún otro fichero, vuelvo a incluir este fichero de cabecera o header, o sea, no va a tirar error, porque si nosotros no colocamos esto y se vuelve a incluir varias veces, entonces va a tirar error de compilación por definir cosas que ya están definidas anteriormente. Entonces esto evita que se vuelva a redefinir. O sea, la segunda vez que se ejecute esto, acaba de decir, si no está definido esto, y entonces como ya está definido, directamente va a saltearlo y va a ir al endif. Entonces va a evitar que se ejecute varias veces. No vamos a abundar mucho en este ejemplo porque para crear un header todos saben, ¿no? Venimos acá, donde dice, acá donde colocamos add, si es un header existente ponemos existing item y lo agregamos, y si no ponemos new item y ahí elegimos header file, le ponemos el nombre que queremos y lo agregamos y listo. Le coloqué el código que él puso, acá está el header tabla H, acá. Entonces acá está toda la definición con la macro de esta tabla. Vemos que si no está definido, la definimos y el endif es como este if not def termina acá en este endif. O sea que es como un if de código si fuera, ¿no? Pero en el header. O sea, si no está definido, lo defino. Y si la segunda vez que se ejecute, directamente ya va a estar definida esta macro y entonces cuando cheque si no está definido, directamente está definido y entonces saltea y evita que se vuelva a usar. Es lo mismo, después es lo mismo que antes, ¿no? Lo único que acá estamos utilizando es el original de tabla, ¿no? El que le pasábamos el número de elementos como argumento, ¿no? El que tenía el template con class T y el segundo era la constante entero. Este sería el original de tabla, ¿no es cierto? Que tiene el class T es el tipo que se va a utilizar la tabla, y eso se utiliza acá. Tenemos el operador de los corchetes, que es el que después se va a utilizar cuando asignemos campos a los campos, le asignemos valores. Y después lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿no? No hay mucha diferencia, ¿no es cierto? No hay nada, no hay ninguna diferencia. Así que vemos que es exactamente igual, ¿no? Bueno, hay una función número de elementos que retorna el número de elementos. Antes no estaba. Perfecto. O sea, una función que puedes llamar y que te devuelve el número de elementos. Eso es el, el- el- digamos, porque ahí está la variable número de elementos que también está guardada antes, en el que tenía acá la constante no necesitaba guardarla como un miembro
de la clase porque ya estaba dentro del template. Pero acá sí la guarda y tenemos una función que la devuelve, ¿no es cierto? Este número de elementos devuelve un entero, que es el número de elementos que en el constructor vemos que se guarda, ¿no? Este número de elementos se guarda ahí en el número de elementos. Y por supuesto se crea el array, igual que antes, es exactamente igual, ¿no? Y el código es lo mismo, ¿no es cierto? Es el número de elementos es 10, entonces se crea una tabla de enteros de 10, una tabla de float de 10, y después se hace un for, es lo mismo que antes, no lo vamos a ver mucho a bajo nivel porque ya es el mismo caso, ¿no? Lo único que del ejemplo ese, bueno, acá él se ve equivocado, puso cod, no puso const, puso otra cosa, acá que no sé qué puso. A ver, acá puso const, le digo por si acaso lo hacen si le da error. Y otro error que tenía es que acá no tenía casteo a float. O sea que si vos le sacas el casteo a float, cuando divide 1 dividido 1 dividido 2, 1 dividido 3, el resultado es siempre 0, porque el resultado es entero. Si vos no casteas los miembros a float, es como una división de enteros, y recorta una división de enteros, te recorta el resultado a resultado de enteros. O sea que acá hay que poner float, ¿no es cierto? Si la corremos, vemos que es más o menos lo mismo que antes. Vamos a correrlo. Ahí está. Vemos que tabla de 0, 10 y después tabla de float es 1, 0, 5 porque va dividiendo, ¿no? O sea, va haciendo la división. De 1 dividido 1 es 1. La segunda, 1 dividido 2 es 0,5. 1 dividido 3 es 0,033 y así, ¿no? O sea que acá va incrementando el denominador y lo va casteando a float y lo va imprimiendo. Es más o menos, no hay mucha diferencia, ¿no? Con el ejemplo anterior. Si lo vemos a bajo nivel, bueno, vemos acá, bueno, como siempre, acá en Lumina, en los destructores y en eso que son muy simples, muchas veces se confunde. Entonces le vamos a revertear, acá vemos que se vea confundido. Y a ver, el resto está bien. Sí, ¿no? Acá también en el constructor, perdón, en el constructor no, en los inicializadores, estos inicializadores que tiene para poner a cero todas las, la clase, para poner el contenido en la memoria a cero, también, digamos, se confunde. Entonces vamos acá. Ah, ni siquiera. Ah, me sale. Bueno, no importa. Igual siempre usa lo mismo, ¿no? Es lo mismo que antes. Este autoclass init. A ver si acá sale. No, bueno. Este igual es el inicializador, esto, y siempre es el mismo código, porque el tamaño se lo pasa de afuera, ¿no es cierto? Vemos que igual que antes, cdx le pasaba el tamaño, que es el tamaño que va, que va a poner a cero, o sea que este le podemos poner directamente inicialización, igual que antes y listo. Inicialización, así no, es lo mismo. Está. Inicialización, vemos que inicializa que después inicia, este es el tabla int, ¿no es cierto? Este es el elemento del tabla int que habíamos visto que se llamaba tabla int, o sea, este era tabla int, el objeto del grupo tabla del tipo int, le ponemos acá tabla int, este no lo voy a ejecutar, lo pongo así, lo muestro así nomás. Bueno, inicializa, todo pone a cero, acá no es necesario ser muy vivo, dar cuenta que todo pone a cero el contenido de la memoria. Y después este tabla int, acá tiene 10, el número de elementos, igual que antes, va a agarrar y este es el número de elementos, lo guarda, aprieto T, como tabla int, entonces vemos que es el número de elementos, y después lo levanta el dis y levanta otra vez el número de elementos, lo guarda lo pasa en el X y lo pone acá, que esto es una variable número de elementos, ¿no? Número elementos. Entonces, entonces esto lo vuelve a levantar acá, RC, que lo multiplica por 4, o sea, esto es 10 por 40, por 4, 40,
y crea, esto lo pasa como size del new, y crea el array de enteros. Entonces esto es allocated. Le ponemos. Y ese allocated se guarda acá en PT, que es el puntero de donde se aloca, ¿no es cierto? O sea que esto es lo mismo más o menos que habíamos visto antes, no hay mucha diferencia, ¿no es cierto? Muy bien. Guardó también, por supuesto, en el dis acá, en este guardó también el número de elementos, ¿no? En el campo número de elementos. O sea que guardó el campo número de elementos y guardó el PT. Los dos valores que teníamos en la clase, que era el número de elementos y PT, ¿no es cierto? Acá se veía que teníamos el puntero PT del array y número de elementos, el entero lo guardó acá en número de elementos, ¿no? En tabla int número de elementos. Y acá en tabla int PT guardó el punterito de la zona alocada. O sea que esto, de paso, lo miramos un poco así para arriba. Después tenemos el otro, que es inicialización del, del otro elemento var30, que vamos a ver que este es el float, ¿no es cierto? Lo que pasa es que utiliza la misma función, eso a veces pasa. Vemos que utiliza la misma función tabla int porque es el mismo tamaño, pero este es el float, o sea que este le vamos a poner tabla float. Tabla float. Bueno, la inicialización es la misma, ya habíamos visto, y el constructor es el mismo también, porque el tamaño es el mismo, ¿no es cierto? O sea, utiliza el mismo de tabla int, porque vemos que como el tamaño es el mismo, son 4, el float tiene 4 de tamaño, igual que el int, por lo tanto el array va a tener el mismo tamaño, y así que el contenido, el código es exactamente igual, por eso lo reusa, ¿cierto? Así que en esto no hay diferencia. Y después, bueno, va a hacer el loop, va a comparar acá con 10, el índice, y lo va a ir incrementando dentro del loop, y va a ir llamando al operador de los corchetes para ir asignando, y devuelve, por supuesto, este, va a devolver el puntero a X es el índice, y entonces este índice por 4 va a devolver el puntero a tabla. Este también vemos que utiliza lo mismo, porque es exactamente lo mismo para los dos. Tabla int y tabla float es exactamente lo mismo. Y así que devuelve el puntero, y en ese puntero va a escribir el valor este, RX es el puntero, que acá lo vemos, eh, que la función esa devuelve PT de índice, y ahí le va a escribir el valor, ¿no es cierto?, que nosotros le vamos asignando. En el caso de inde vamos a asignar, el primero va a ser número de elementos 10 menos i, 9, o sea, el primero 0, 10 menos i 0, 10, después 9 y así sucesivamente. Y acá vemos que el índice le resta el índice 10, 10, le resta o sea, el 10, la constante 10 le resta 0, que es el índice la primera vez, y ese valor se guarda acá, que es el valor a guardar. Valor a guardar. Y ese valor a guardar, después lo levanta ese X y lo guarda en el primer lugar. Entonces el puntero al primer lugar, que devolvió acá el punterito al primer lugar, porque Rx era el índice, así que esto es índice por 4, 0 por 4, 0, el contenido de Rx, que es el dis, es el primer campo del array, ¿no es cierto? Así que con eso, o sea, acá este es el dis, perdón, y este es pt, ¿no? Este es pt, este es el dis, este levanta pt, y este pt, esta apunta al inicio del array, el inicio del array más 0 por 4, el contenido es el primer campo, y después esto va a ir variando, ¿no? Cuando valga 1, 2, 3. Así que esto va a ir devolviendo el puntero al campo del array correspondiente, y acá va a ir guardando 10, 9, por lo tanto esto ya estaría, ¿no? Sería esto, viene así, ¿cierto? Este viene de acá, este también, viene acá, o sea que esto sería, lo agrupamos y le ponemos bloque asignación de tabla int. Ahí está, vemos que ahí quedó más lindo. Vamos a poner la
diagraph, así se queda. Entonces ahí asignó todos los valores y después lo va a imprimir, ahora creo que antes de imprimirlo lo asigna el de float. Sí, porque los imprime al final. O sea que ahora va a asignar el de float, va a hacer lo mismo. O sea que va a tomar este es el contador o el índice. Pongamos el índice 2. Índice 2. Entonces este es 10. Entonces compara el índice, empieza siendo 0. Entonces este valor lo mueve y lo incrementa, porque recordemos que en este caso el divide 1 dividido 1 más i, más el contador. O sea que el primero va a ser 1 dividido 1, ¿no es cierto? Y en este caso por eso lo incrementa, es 1 y lo mueve a XM0 y a XMM1 mueve este, que es el 1.0, y divide 1 dividido 1 y el resultado lo pone acá, que es el resultado. Es el valor a guardar. Valor a guardar, float. O sea, ese es el resultado de la división entre XMM1, que es 1, dividido XMM0, que es el índice, o sea que esto va a ser 0, después esto va a ser 1 la primera vez, la segunda va a ser 2, o sea que va a dividir 1 dividido 1, 1 dividido 2, y ese resultado lo voy a poner acá. Y acá lo mismo, esto va a ser igual que en el otro, va a devolver, en este caso va a devolver el puntero a float, a la tabla de float, a la tabla de floats que hay, el punterito, y ahí en ese puntero va a guardar el valor a guardar, ¿no es cierto? Y entonces este, con este, perdón, este, con este, le ponemos acá, group, ponemos inicialización, bloque, tabla. Oh. No importa que el nombre sea exacto, ¿no? Lo importante es que te dé una idea. Sea un bloque, tabla, float. Listo. Entonces ahí ya tenemos 1, 2. Y después tenemos impresión. O sea que ahora va a ser lo mismo, ¿no? Va a venir acá y va a agarrar va a llamar otra vez a la operación, pero en este caso para leer, vemos que devuelve, hace lo mismo que antes, y el valor que devuelve, este var 40, que es el puntero al primer valor, ¿no es cierto? Porque recordemos que este val empieza siendo 0 hasta 10, entonces va a valer 0 al principio, y entonces esto devolver al puntero al primer float. Bueno, en este caso, como este es el mismo código, recordemos, por lo tanto, en este caso lo voy a usar para enteros, utiliza el mismo código, o sea que acá esto es el puntero al primer campo de enteros, puntero o campo de enteros, este puntero a campo de enteros, y después vemos que acá levanta el puntero a campo de enteros y el contenido es el entero, ¿no es cierto? El contenido del puntero ese, acá el primer puntero y lo imprime, y imprime también esto igual y todo, ¿no? Y después hace lo mismo con el de float, vamos a ver que llama al mismo, ¿no? Para llamar al float, va a leer digamos, el puntero al campo de floats también, y entonces él ahora, o sea, en el mismo for va a leer los dos, va a leer el entero y el float, y lo va a imprimir. O sea que ahora acá, devuelve acá el puntero, vamos a ponerle acá, rename, vamos a poner puntero a campo float, float es el puntero. Y bueno, después que imprime todas estas cosas, vuelve a levantar el puntero a campo de float, y después lee el contenido de XMM1 y lo imprime el float. Y eso da toda la vuelta y después hace los destructores. Es más o menos. No lo quise ejecutar, aparte de paso practicamos un poquito estático para que vean que también se puede hacer estáticamente. Y por supuesto, después si queremos, esto es un loop también. Viene acá, pues viene acá y viene acá. O sea que vamos a correrlo un poquito esto así. Entonces este lo vamos a unir este con este. Vamos a poner el group nose. Ponemos imprimir. Ponemos imprimir.
Bueno, y después termina con el destructor. O sea que creo que le hicimos un buen análisis estático rápido para poder más o menos ver cómo funciona. Bueno, después hace otro ejemplo, utilizando el mismo header, pero con otro código para utilizarlo con punteros strings. Acá vamos a ver el ejemplo. O sea, el header es el mismo, tabla.h, igual que antes, no cambió nada. Lo único que lo incluimos, igual que antes, lo incluimos. Pero en este caso lo que quiere hacer él, mal, porque tiene un error, o sea, no va a funcionar, es utilizarlo, la misma tabla.h para guardar punteros a strings, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Eh, Primero crea el tabla CAD, lo llama, pasando el número de elementos 5, igual que antes, pero el tipo en este caso es char asterisco, o sea que igual que antes pasábamos int float, ahora le pasamos char asterisco. Y crea una cadena de 20 caracteres acá, esta cadena, y acá en este for lo que va a hacer va a crear con ese printf lo que hace es crear una cadena acá en esta cadena, va a crear una cadena que sea número, la primera vez en este for va a ser número, 0, o sea, acá creo que había puesto 5, bueno, no importa, es lo mismo. Acá había puesto 5, bueno, es la cantidad no importa, es lo mismo. En este caso, pone 0, número 0, número 1, número 2, eso sería lo que va guardando en cadena. El problema es que esto lo que hace es asignar a tabla de el puntero a cadena, o sea, el puntero a cadena. La dirección de cadena, el puntero lo guarda en el primer lugar de la tabla de i. Pero después cuando viene la segunda vez, vos estás modificando el mismo contenido de cadena. O sea que acá, este puntero que vos lo guardaste, también acá sigue, es el mismo puntero. Por lo tanto, la segunda vez que pase, va a volver digamos, va a pisar cadena. O sea que va a modificar el anterior que guardó, puesto que el puntero siempre es el mismo. Vos estás guardando acá siempre el mismo puntero. O sea que estás guardando el puntero a cadena, el primero, el puntero a cadena, el segundo, y cada vez lo modificás. Por lo tanto, modificás todos a la vez. Y no solamente, o sea que siempre vas a tener, al final de todo, cuando termine este loop, en todos los campos de tabla KDI vas a tener el último, porque al cambiar cadena cambias todos a la vez, ¿no es cierto? O sea, este cadena se guardó el puntero en todos los miembros, en los 5, porque son 5 elementos, se guardó ese puntero y al cambiar el contenido y ir cambiándolo, se van cambiando todos, y digamos el 0, el 1, los que se van creando, y aparte el que se crea y el anterior, y al crear los 5, vas a crear los 5 con el último. Al final vas a copiar el último, va a estar en todos, porque todos tienen el mismo puntero. Al modificar cadena, modificas todos. Y no solamente eso, ahora cuando haces string copy cadena modificada, vas a modificar todos de vuelta y vas a pisarlo con modificada. Vamos a ver que si yo acá corro, y cuando imprime después, vemos que imprime todo modificada, obvio, porque esto guardó, en cada miembro tiene el puntero a cadena, ¿no es cierto? Y entonces cuando vos modificás el contenido de cadena, todos los miembros se modifican. Inclusive, si yo acá esto lo comento, vamos a ver que igual va a ser lo mismo, ¿no es cierto? O sea no va a mostrar modificada, pero va a mostrar siempre el mismo resultado porque el último va a pisar todos los anteriores. Vamos a ver ahí ahora. O sea que eso no está bien este programa. Vamos a ver que número 4, las 5 veces queda el último. O sea, acá crea la cadena número 0, número 1, número 2, número 3, número 4, y el último, que es número 4, al guardarlo en cadena, como estamos guardando en el contenido de cadena, y esta tabla tiene todos los punteros, todos tienen el puntero a cadena, entonces esto no sirve. Obviamente esto no sirve de ninguna forma, es un desastre. Si lo vemos acá a bajo nivel, nos damos cuenta también. No es necesario ser muy pillo para darnos cuenta que acá crea este buffer, crea la string con ese printf, este es el destination de la función printf, y ahí va a crear el número 0, número 1 en este buffer, en cada loop, ¿no es cierto? Cuando el índice ya sea 0, va a ser número 0, número 1, número 2, número 3, número 4. Y ese puntero, este puntero de buffer, es el que va a guardar en el contenido del primer miembro con el operador de corchete. Esto me devuelve el puntero al primer miembro y en el contenido guardo el puntero a buffer, con lo cual la siguiente vez que acá se cree otra cosa en el contenido, yo estoy modificando lo que guardé antes, ¿no es cierto?
porque acá guardé el puntero. Por lo tanto, al modificar el contenido, también modifico el contenido. El puntero no, pero modifico a dónde apunta, con lo cual después cuando lo quiera imprimir va a estar también, digamos, digamos el puntero en la string va a apuntar a otra cosa de la que yo había modificado, de la que yo había creado al principio. El número 0 que había guardado fue pisado con número 1, con número 2, con número 3. Y después cuando sale encima el contenido de buffer es pisado con modificada, con lo cual este puntero que lo guardé en todos los campos de la tabla, ahora encima tiene la string modificada, con lo cual al imprimir va a venir acá y va a tratar de imprimir, al imprimir y sacar el contenido del primer campo, lo que va a hacer entonces va a ser eso, ¿no? Va a levantar y va a buscar el contenido y el contenido eh, va a ser siempre el mismo, ¿no es cierto? O sea que es un desastre. Esto es un desastre de todas las formas. Vamos a ver qué idea nos tira para arreglarlo. Bueno, entonces vamos a ver que él crea un nuevo fichero de cabecera o header que se llama CC-cadena específico para las cadenas. Podríamos haber usado especialización, ¿no? Como habíamos visto ya, él no lo está usando acá. Pero con especialización podíamos haber hecho una especialización de la anterior de tabla, del header de tabla, y haber hecho una especialización específica para cuando echa el asterisco que haga otra cosa, ¿no? Pero bueno, él creó un header acá, un nuevo fichero que se llama CC cadena, que tiene un template específico para cuando son cadenas, ¿no es cierto? O sea, que utilices esta clase en vez de la clase tabla, que es más o menos lo mismo, ¿no? Hay que recordar, bueno, no les dije la otra vez que si no colocas el CRT Secure No Warnings, cuando lo compilás, sprintf, string copy son funciones deprecadas, o sea, que te tira warning de que son peligrosas utilizarlas, entonces yo por seguir el mismo código coloco esto, pero lo correcto sería reemplazarlas cuando lo compilás sin esto, te va a decir, o sea, si yo lo comento, vamos a ver acá va a decir cuál es el reemplazo que hay que usar, ¿no? Pero yo para seguir el mismo código y no cambiar, le coloco para que evite el error, ¿no es cierto? Acá vemos que va a tirar error por todos lados y entre eso va a decir, bueno, que tenés que usar, que string copy no se puede usar porque no es segura, usar string copy-s para deshabilitar la deprecación, usar CRT Secure No Warning, que es lo que hice yo ahí. Lo mismo acá también, string copy s, sprintf, todas esas funciones hay que utilizar las versiones seguras, ¿no? Bueno, eso por supuesto habría que hacerlo, pero como esto es solo una demostración, entonces nosotros directamente lo colocamos para que evite el error y pase, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos despacio porque esto no es tan sencillo, parece sencillo, pero no es tan sencillo. Bueno, entonces nosotros tenemos 5 elementos, o sea que ahora va a llamar al constructor de tabla, eh, va a llamar al constructor de tabla y va a pasarle, bueno, va a querer tratar de crear este objeto para 5 elementos. El constructor de tabla, igual que antes, está acá en tabla.h, el constructor de tabla, que es este, ¿no es cierto? Lo que hace es tomar el número de elementos, lo guarda el 5 en número de elementos, acá, este número de elementos lo guarda acá en el número de elementos, y hace un new en este caso t, recordemos que como es cadena, ahora este t va a estar reemplazado por el tipo cadena, o sea que acá donde dice todos los lugares donde dice t, ¿no es cierto? Bueno, no ahí, ¿no? Acá t, o sea que acá va a ser tipo cadena, acá va a ser un puntero a cadenas, o sea, se va a hacer un array del tipo cadena. O sea, de la clase esta que quedamos, son objetos del tipo cadena. Entonces van a ser 5 de esos. Y al hacer el new de cada uno de esos elementos del tipo cadena, ¿no es cierto? Recordemos que estamos creando elementos nuevos, haciendo new, aparte de alocar el espacio, ¿no es cierto? Tenemos que se llama el constructor de cadena, ¿no es cierto? Porque esto es new cadena de 5, ¿no es cierto? Vendría a ser, el código va a ser new, este t es cadena, o sea que vamos a crear un nuevo elemento del tipo cadena y 5 elementos y se va a llamar, digamos, al constructor, ¿no es cierto? De cada uno de estos elementos, cada vez que nosotros creemos esto, estos 5 elementos se va a llamar al constructor, ¿no es cierto?
Y ese constructor lo que va a hacer, va a venir al constructor de cadena, acá, al constructor de cadena, y el constructor de cadena vacío lo que hace es asignar, cadena tiene un lugar donde guarda la cadena, ¿no es cierto? Echar asterisco cadena, pero ahí en este caso el constructor de cadena le va a asignar vacío, porque en este caso no tiene argumentos, no tiene una string que asignar ni nada, entonces está preparado para que cuando lo llamas así directamente sin ningún argumento, lo que hace es, este que es el constructor sin argumento, lo que hace esa cadena ponerle el valor nulo. Este echar asterisco cadena va a tener cero, no tiene ningún código. Entonces lo que hace acá es eso, crear va a alocar 5 por 8 bytes, que es cada uno de los punteros, 40 bytes. Bueno, después de crear el elemento, o sea, acá después de crear el elemento tabla CAD, crea acá viene el tema delicado, crea un char asterisco de 20, un char de 20 cadena para armar la string que va a asignar. Y dentro de un loop de 5, porque el número de elemento es 5, lo que hace es crear la string número 0, número 1, número 2, con dos espacios ahí. Número 0, número 1, número 2. No, perdón, no, los espacios son estos no son los espacios. Después lo vamos a, esto todavía no lo explicamos, pero bueno, después lo vamos a explicar la forma de representar. Los espacios están acá. 1, 2. Bueno, entonces lo que hace es crear la string. Esto lo que hace es crear la string. Para no complicar, si quiere le podemos sacar el 2 por ahora, porque no explicamos cómo representar diferentes tipos de strings con los índices, estos. Pero bueno, de cualquier manera, esto no va a terminar mostrando número 0, número 1, número 2, número 3, número 4. Estas strings son char asterisco. Y el problema empieza acá, porque tabla CAD de I, recordemos que eran tabla CAD de 0, tabla CAD de 1, tabla CAD son elementos, son punteros a cadena, ¿no es cierto? O sea, a este tipo de clase cadena, no a esta string cadena, a la clase cadena. Justo le puso el mismo nombre, que no es muy simpático, pero bueno, estamos hablando de la clase cadena, no la string. O sea, esta tabla CAD de I, recordemos que eran 5 punteros a elementos del tipo cadena, porque lo creó acá, ¿no? Esta tabla CAD son tablas del tipo cadena. Entonces son 5 elementos, 5 punteros a elementos tipo cadena que por ahora están vacíos y acá la idea es asignarle esta string. Pero el problema es que cómo asignar la string del tipo cadena, de la clase cadena, con un char asterisco así nomás. Esta asignación, ¿no es cierto? ¿Cómo la haces? Primero que nada, él lo que dice, bueno, el compilador dice, bueno, esto es un char asterisco. ¿Existe alguna forma de crear un objeto del tipo clase cadena, del objeto del tipo de la clase cadena, a partir de un char asterisco? Bueno, vamos a ver al constructor. Y en el constructor de cadena vemos que hay un constructor también para cuando le pasas un char asterisco, o sea, una string. Bueno, entonces dice, bueno, entonces sí, lo puedo crear. Entonces agarro y creo un objeto cadena de la clase cadena, y hace un new con el largo de la string más 1 para reservar un espacio en el heap para poder guardar la string esa, y copia la string que le acabamos de pasar, la copia ahí. O sea que acá guarda el puntero y en el contenido copia la string. O sea que ya en esta forma está creando un objeto del tipo cadena, o sea, el objeto del tipo cadena lo que tiene es un puntero, o sea, este puntero, y en el contenido guarda la cadena que acaba de copiar, ¿no es cierto? Creó el objeto. O sea, que este cadena acá, antes de asignarlo, ya está convirtiéndolo a un tipo cadena. O sea, esto hace una conversión de char asterisco a cadena a través del constructor, ¿no es cierto? El constructor cadena cuando le pasas. O sea, que es como si fuera un casteo, ¿no es cierto? El tipo tiene que convertirlo. Si puede, lo va a convertir. Entonces, como puede, lo convierte de echar asterisco y lo convierte en un objeto del tipo de la clase cadena, y dentro de la string esta copia el contenido, digamos, copia el puntero que alocó y copia ahí en el contenido la string esa. Bueno, entonces, y después esto creó el objeto, este objeto lo transformó en objeto tipo cadena, y ahora lo tiene que asignar al contenido de tabla CAD de I. Bueno, y ahora viene otro tema. Acá también está el igual, acá en cadena,
también está, digamos, sobrecargado, el igual, ¿no es cierto? Vemos que el, 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 el- el dis, o sea, el dis en este caso, va a ser el tabla cat de i, porque es el donde va a copiar el destination, y el source va a ser la string, esta cadena que se convirtió a objeto cadena. Y entonces la idea es copiar esta acá adentro, y entonces el dis va a ser este, y el destination va a ser este, el argumento. Entonces acá vemos que la cadena esa que creó, en este caso se va a llamar C, y el dis va a ser el dis que va a ser el destination, donde va a copiar en el array, ¿no es cierto? En el array que es un puntero a cadena. Entonces se fija si son diferentes, si el dis es diferente a la dirección de la nueva cadena esa que creó, por supuesto van a ser diferentes, porque esto lo acaba de crear y este es un array que había creado antes. Entonces, si son diferentes, agarra y borra. Si cadena existe, lo borra, ¿no es cierto? Si cadena existía, lo hace delete, ¿no es cierto? Y entonces, si C de cadena existe, o sea, si C de cadena, por supuesto, existe, porque esta cadena tiene la string, entonces lo que hace es hacer una nueva alocación con el largo de la nueva string, de la nueva cadena creada, más uno, y ese puntero lo guarda en el nuevo cadena, en el cadena del dis, ¿no es cierto? Del destination. Y después copia el C de cadena, la cadena creada, la string que tenía, la string esa que está dentro del for, la copia dentro del destination. O sea que esto, en cierta forma, lo que hizo fue copiar esta cadena nueva, que esto que transformó en un objeto cadena, lo copió en el contenido, o sea, ese puntero que apuntaba, ahí ahora apunta al objeto este objeto se copió, pero recordemos que cuando se copia, no hay problema como antes, porque ahora se crea una nueva locación y eso se guarda ahí en el puntero y se guarda el contenido. O sea que no hay, digamos, problemas de reutilizar el mismo puntero porque se crea una nueva locación acá. Y entonces este puntero no va a tener nada que ver con el original, con cadena. Son distintos, apuntan a distintas cosas. O sea, uno se copia el contenido, pero en una nueva locación que se guarda en el destination. Por lo tanto, no es, no hay problema como en el caso anterior. O sea que acá estamos, este cadena no tiene nada que ver con este source, no tiene nada que ver con el destination. Cuando yo después haga string copy de cadena, de esta string, de este char, no voy a afectar para nada los punteros acá adentro que se crearon en tiempo de ejecución con un new. Bueno, entonces voy a hacer lo mismo. Y acá tampoco va a haber problema cuando cree el segundo. Cuando cree el segundo, esta cadena va a ser una string, un char asterisco, pero va a crear un nuevo objeto también de vuelta cadena con la nueva string, o sea que crea un nuevo objeto cadena que también crea un nuevo new. Y entonces este va a tener, no va a ser diferente al anterior. Cada loop, cada objeto que se crea, o sea, este cadena se transforma en un objeto cadena. Y por supuesto se hace un new, con lo cual lo que tenía antes no importa. Se vuelve a crear y se vuelve a asignar a través del igual, se vuelve a asignar a través del igual, del constructor igual, y también se crea un nuevo, cada vez que se asigna se crea una nueva locación y se crea un nuevo puntero y se copia el contenido, con lo cual no hay problema para nada. Y después de que se termina de hacer todas las alocaciones, se hace string copy cadena modificada. Y después también, algo que después vamos a explicar con un poquito más de tiempo, lo que hace es imprimir el contenido sobrecargando, o sea, porque acá vemos que va a imprimir tabla cat de i, el número, y después viene tabla cat de i, que es un objeto cadena. ¿Cómo hace para imprimir un objeto cadena? Si es un objeto de una clase. Entonces está sobrecargando el operador de el doble signo menor, lo está sobrecargando acá, vemos que lo sobrecarga, y lo que hace es llamar a la función lee que devuelve solamente la string, ¿no es cierto? Esto después lo vamos a explicar. Lo vamos a explicar bien porque tenemos ejemplos para hacerlo separado, pero por ahora tómenlo como que está sobrecargando, o sea, acá está sobrecargando el operador std, o sea, cuando nosotros hacemos count, el count normal, ¿no es cierto? Este count normal no tiene la posibilidad de
de imprimir una clase. Por eso lo sobrecarga y dice, bueno, cuando llegues acá y veas que lo que vas a imprimir es una clase, cadena en este caso, antes de decir que no se puede, anda, fíjate, y entonces es lo que hace es sobrecargarlo acá. Y esta sobrecarga lo que hace es llamar a una función específica, esta charle, que devuelve el objeto cadena, ¿no es cierto? Devuelve directamente la string, ¿no es cierto? Esta cadena. O sea que lo que hace es imprimir la string. O sea que este cadle hace, este OS es como si fuera el count, y entonces esto lo que hace es imprimir directamente la string. Esto lo vamos a ver, no quiero abundar mucho, digamos, en esto, porque esto después lo vamos a ver con más detalle, pero bueno, tómenlo como que es una sobrecarga del operador para sobrecargar este operador, ¿no es cierto? Y después lo vamos a explicar con más detalle. Bueno, funciona, por supuesto. Si yo lo corro, funciona. No hay problema acá. La idea es esa. Vemos que número 0, número 1, no hay problema con modificado, que esto no hay problema que pise esta string porque cada una se creó con su propia locación. Tampoco hay problema acá con cadena cada vez que pasa por el loop porque de esta cadena se crea un objeto, de esta string cadena se crea un objeto cadena que tiene su propia locación y después se copia a la tabla también y se aloca en el momento, con lo cual no hay problema. Y bueno, se los dejo para que lo revisen ustedes a bajo nivel y la semana que viene lo vamos a hacer, vamos a verlo a bajo nivel, bien, ¿no es cierto? Para que lo revisen. Yo lo tengo acá, ya algunas cosas renombré, pero nosotros lo vamos a hacer desde cero, de bajo nivel. Pero para que vayan investigando, les voy dejando, para que no se haga tan largo este video, se los dejo para que vayan mirando, para que vayan pispeando, más o menos les expliqué cómo es y después cuando lo ven a bajo nivel se van a dar cuenta más o menos que es todo como les acabo de decir, ¿no es cierto? Después lo vamos a ver la semana que viene, lo vamos a debuguear y lo vamos a ver que es un poco complicado, pero se puede, con un poquito de paciencia. Bueno, lo vemos la semana que viene. Vamos a dejar de compartir. Nos estamos metiendo en cosas densas, obviamente, y bueno, poquito a poquito vamos avanzando. La semana que viene lo vamos a hacer, se los dejo como ejercicio. Recuérdense de poner el Secure No Warning, si no, no lo van a poder compilar. El ejemplo es el mismo que está en la página. Por supuesto, tienen que agregar el tabla.h y el cccadena.h que están en la página y les va a funcionar. O sea que después tracéenlo, así van practicando y la semana que viene lo vemos entre todos. Nos vemos. Chao.